Bienvenidos una semana más a Canateca. Los que me seguís habitualmente ya sabéis que el Cupra Ateca que adquirí recientemente es de color negro, que es un color muy bonito, pero también muy sucio. Es por eso que algunos seguidores me comentaron que me planteara la posibilidad de hacerle un tratamiento cerámico, ya que este tipo de tratamiento repele la suciedad y por lo tanto vamos a poder o bien aumentar los intervalos de tiempo entre lavados o hacer lavados más sencillos. Pero este tipo de tratamiento también puede proteger la pintura de pequeños arañazos e impactos de gravilla, ya que la capa final resultante, aparte de ser más brillante, también es más dura. Y también me recomendaron que viniera a esta empresa de detailing. Es por eso que hoy estamos aquí y os voy a explicar cómo funciona esto del tratamiento cerámico y los cuidados que requiere para que nos dure lo máximo posible. Bien, lo que nos recomiendan es que el tratamiento tenga 3 pasos. Primero, una descontaminación de la pintura, en este caso lo van a hacer con Claybar. Hace tiempo hice un vídeo de una descontaminación férrica que hice a mi anterior Sedateca, os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis ver. El segundo paso consiste en pulir el coche de manera que el barniz que protege la pintura se abra lo suficiente para que el producto que se usa para el tratamiento cerámico agarre bien, y este es el último paso. Como entenderéis, esto no es hacer un lavado a fondo del coche y por eso vamos a tener que dejar el coche aquí durante 2 días. Bien, este es el primer paso. Con la Claybar, un poco de agua, jabón, limpiamos, descontaminamos. A continuación ponemos el pulimento y pasamos la pulidora. Y finalmente aplicamos el coating. Y ahora hacemos la prueba de repelencia del agua. Bueno, ya han pasado 2 días, vamos a recogerlo. No sé qué me voy a encontrar, la verdad, aparte de que sea más brillante, no sé si veremos alguna cosa. ¿Se nota o no se nota? Ahora pondremos una foto de antes y después para que veáis la diferencia. Bueno, las fotos no sé si hacen justicia con las imágenes, la verdad es que en vivo la verdad es que se nota mucho la diferencia, ¿eh? Aquí también esto es súper suave. Y una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que como la superficie queda tan suave, los adhesivos no se pegan. Es por eso que el adhesivo del Canateca esta vez lo he tenido que pegar aquí arriba, en el cristal. En el logo de Cupra también nos ha hecho un tratamiento, pero un poco diferente, pues mate, y no le podemos poner algún producto que sea brillantador. Es otro tipo de tratamiento, pero también se ha protegido. Y este es el certificado que nos han dado, donde nos dice la fecha en que se ha hecho el tratamiento, el producto que le han puesto, la duración desde la fecha y quién lo ha hecho, ¿vale? Es una especie de garantía si nos pasa algo y sobre todo, muy importante también, si por lo que sea tenemos que ir a taller y nos tienen que hacer algo de chapa, tenemos que enseñarle este certificado para que sepan que el coche tiene un tratamiento cerámico, porque si no van a tener problemas para pintar el coche. Bien, nos aseguran que la duración del tratamiento es de 1 año y medio. Sí que es cierto que hay productos que pueden durar 3-6 años, pero ese tipo de productos requieren un mantenimiento anual. Cada año hay que hacerle algo. Con el que hemos hecho nosotros, simplemente durante 1 año y medio no hay que hacer nada más que lavar el coche. Al cabo de este 1 año y medio, después, la siguiente protección pues será más rápida, ya que es posible que la descontaminación no sea necesaria o el pulido pueda ser más rápido o más básico. Eso es algo que habrá que valorar en el momento de hacerlo y dependerá mucho del cuidado que hayamos tenido con la protección. ¿Qué hay que hacer con la protección a partir de ahora? Hay 2 cosas que están prohibidas. Una, usar túneles de lavado y la limpieza en seco. Si el coche no está muy sucio, agua a presión debería ser suficiente. Eso sí, el agua
debería ser descalcificada y, a ser posible, osmotizada. Y con cuidado porque en algunos túneles hay agua osmotizada, pero también viene con abrillantador y es algo que tampoco queremos. Si necesitamos usar jabón y no sabemos el tipo de jabón que usan en el autolavado, es mejor que lo lavemos a mano con un jabón neutro. Y mucho cuidado con los excrementos de aves y con los mosquitos. Se recomienda que pasemos agua a presión lo antes posible, ya que estos restos orgánicos son corrosivos y van a dañar la protección. Y si después de ver este vídeo os ha dado un poco de envidia y os animáis a hacer este tratamiento a vuestros coches, os dejo este código aquí abajo para que os hagan un descuento si decís que venís de parte de Canal Ateca. Eso sí, para que os hagan un presupuesto tenéis que venir con el coche aquí porque depende de cada coche, el estado, cómo hayamos cuidado y tal, el presupuesto puede variar mucho, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.